tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablarles sobre el cine, un poco de su historia y cómo la llevó a ser lo que es hoy en día. Desde los primeros nombres importantes hasta la aparición también de las corrientes más importantes. Bueno, dicho esto, desde el principio de los tiempos, desde la prehistoria, se dibujaba en las cavernas y se tenía una obsesión por la imagen en movimiento, pero no podían plasmarla porque no tenían pues, la tecnología en esos momentos. Entonces un ilustrador de ese tiempo se le ocurre dibujar un jabalí con 8 patas. Realmente no tenía 8 patas, pero él lo quería representar como si estuviera en movimiento, como si estuviera corriendo. Entonces esa fue la primera imagen en movimiento. Al igual que tiempo después los romanos, los egipcios, los griegos también quisieron o se veían atraídos por representar las imágenes en movimiento, figuras en movimiento. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX, en Gran Bretaña, mientras la revolución industrial se vivía, que se trajo con ella un número muy grande de avances y nuevas tecnologías, como lo era, por ejemplo, la electricidad. Ya en 1816, Joseph Nicephore fue el que creó la cámara oscura, un instrumento óptico que permitía obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Entonces, después de este invento se hacen diferentes otros inventos para recrearlo o para mejorarlo, pero pues no es hasta que los hermanos Lumière lo pueden mejorar y hacen un cinematógrafo. Entonces ellos comienzan a grabar sus primeras tomas. Casi siempre eran tomas muy muy abiertas, con las que hoy se le conocen como toma general, ¿no? Entonces sus primeras proyecciones fueron en un salón de París en el que apenas cabían 100 personas. Tenía que resultar un éxito porque si no era de esa manera nadie lo iba a ver, nadie se iba a enterar. Pero afortunadamente resultó un éxito y decidieron abrirlo a todo el público. Esto era una experiencia totalmente nueva, ya que pues se podían generar sentimientos fuertes como dolor, miedo, o incluso también se podían generar risas. Entonces no fue hasta que Georges Méliès, que siempre estuvo interesado en el arte, asistió a una de sus proyecciones de los hermanos Lumière. Entonces él se interesó por las proyecciones y quería realizar las suyas propias, ¿no? Entonces él no tenía un cinematógrafo hasta que fue que lo consiguió. Él descubrió cómo hacer efectos especiales, descubrió el corte, descubrió el montaje, y así fue como todas sus obras se basaban en ciencia ficción, en fantasía, incluían monstruos, demonios, fantasmas, cosas que nunca se habían visto, haciendo posible lo imposible, lo que nunca se había visto. Entonces, a comienzos del siglo XX, el cine ya estaba establecido en casi todo el mundo. Las proyecciones dejaban de ser entretenimiento de feria y eran proyectadas en teatros especializados, a los que se les decía Nickelodeons. En este tiempo, Thomas Alva Edison tenía mucho poder sobre el mundo del cine y confiscaba todas las cámaras o cinematógrafos que tenían las personas de su alrededor de Nueva York y alrededores para su propio beneficio. Entonces, las personas que tenían el sueño de hacer cine se iban al sur, se iban a California, donde Edison no tenía influencia. Entonces se iban a California y fue donde se fundaron grandes productoras como Universal, Paramount, entre otras. De tiempo después, Hollywood ya se había consolidado como la industria de cine más importante del mundo, que lograba combinar negocios y arte, contratando actores reconocidos y directores, elevando la calidad de las producciones durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y surgen dos géneros muy importantes.
Uno es el western, que es considerado el género cinematográfico americano por excelencia, ya que hace referencia a la conquista del oeste del siglo XIX y a la fundación de un nuevo país. Luego el otro es el género noir, que se refiere a las producciones policiales oscuras que hacían en los 40s y 50s. Se centra en la investigación o ciudades impredecibles y llenas de vicios y corrupción donde sobrevive el más astuto. En los años 80 nacen los conocidos blockbusters por la película Tiburón. En estos años se llevan a cabo películas icónicas de la cultura popular como Rocky, Terminator, con este toque más patriótico americano por la situación con la Unión Soviética, rescatando algunos valores de los estadounidenses más reconocidos en los años 50 y también un gran salto para el género del terror. En los 90 se vieron más influidas las drogas, la sangre, sobre todo con mucho más diálogos que antes. Películas como Perros de Reserva de Quentin Tarantino, por ejemplo. Pero, pues, en conclusión, esto fue un poco de la historia del cine. Este arte y medio de entretenimiento que nos ha sacado miles de risas, lágrimas o inspiración, que permite identificarnos o incluso vernos a nosotros mismos en ocasiones. Pues hasta aquí el video y espero que les haya gustado. Bye.